Bueno, un saludo, Dios me lo bendiga a todo el cuerpo de Cristo que se conecta con nosotros, que el Señor, que el Espíritu Santo lo pastorea hasta este sitio donde hay pasto fresco, donde hay un agua viva para refrescar las almas, para darle descanso a las almas agitadas. Señor, oramos una vez más, seguimos clamando en tu presencia, pidiéndote, Señor, que te glorifiques como siempre lo haces cada vez que nos reunimos, que tú puedas exponerte delante de nosotros por medio de tu palabra y así conocerte, Señor, y admirarte, contemplarte mucho más. Señor, que nosotros podamos ser entes, Señor, que traigan mucha honra y fruto a tu nombre. Señor, yo te pido de esta forma entonces que tú ayudes a cada consiervo en la fe que el día de hoy tiene esta responsabilidad, Señor, de servir a tu pueblo, de estar delante de ellos, Señor. Ayúdales, Espíritu Santo, a que siempre puedan servir un plato fresco, Señor, de tu palabra, Señor, para que puedan pastar, Señor, para que puedan beber un agua, Señor, que sacie, Señor, la necesidad del alma, Señor, de cada uno de tus hijos. Padre, ayúdanos, Señor, para que entonces todos en armonía, en comunión, Señor, en coinonía santa, Señor Jesús, podamos glorificar tu nombre en este día y exaltarlo mucho más. Amén. Bien, continuamos con nuestra serie del reino de los cielos. Es increíble todo lo que hemos aprendido, es sorprendente hasta dónde el Señor nos ha ido llevando. Es impresionante ver cómo el Espíritu Santo nos ha ido mostrando las perlas del reino de los cielos, cómo nos ha adornado el alma, cómo nos ha vestido de estas verdades escriturales tan hermosas que nos han puesto a meditar, que nos han puesto a bucear en este mar de la escritura con mucha más profundidad. No simplemente quedarnos en la orillita o en la superficie, sino sumergirnos. Y no solo sumergirnos, durar un tiempo sumergidos. Y este mensaje pues sigue teniendo estas características que nos ayudan a profundizar en esto, que nos permiten seguir conociendo mucho más el mensaje del reino de los cielos, que tanto abarca, que es el centro mismo de la cristiandad. La semana pasada terminamos con unas palabras del apóstol Pablo donde dice pues que él ha cumplido con su responsabilidad de dar todo el consejo de Dios, o como lo dice la Reina Valera, todo el mensaje del reino. Y lo estaba diciendo a un grupo de hermanos en el cual se estaba despidiendo porque el Espíritu lo estaba llevando a otro sitio. Y en esa misma palabra el apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo me dice que a donde quiera que vaya me esperan cárceles, prisiones, sufrimientos, tortura, etcétera, etcétera. Y lo decía con una naturalidad, con una tranquilidad, con una normalidad, con una aparente satisfacción que confronta la lógica y el razonamiento humano de cómo un ser humano podía llegar hasta a este punto por causa del reino. Hemos visto entonces cómo mi Señor Jesús enseñó hasta en la forma de orar debe estar involucrada el reino de los cielos. Recordemos esas famosas palabras de los discípulos, que no dice quién fue, la idea de preguntar. El hecho es que le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, porque vemos que tú siempre oras, y hemos llegado a la conclusión de que es importante orar. Y entonces los discípulos le preguntan esto al maestro, y el maestro pues les responde: bueno, ¿ustedes quieren aprender a orar? Está bien, les voy a enseñar a orar. Vosotros oraréis así. Y comienza esas palabras de Jesús de una forma en la que nos muestra que debe de predominar la voluntad del Rey y el accionar del reino en las oraciones, que eso debe de influenciar, de superditar todas las demás peticiones que hagamos, que mi Señor Jesús enseñó acá. Y hoy pues no va a ser la excepción. Hoy vamos a ver otras parábolas interesantes de mi Señor Jesús, otras ilustraciones de mi Señor Jesús, donde enseñó muchas cosas también sobre el reino de los cielos. Algunos pasajes ya son
son historias conocidas muchas veces, pero mirándolas entrelazadas como las estamos mirando bajo este capítulo del reino de los cielos, cobra un panorama y una comprensión bastante amplia. Vamos a Mateo 18, versículo 23. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva. Y hoy vamos a ver los obreros del reino, la parte 9. Dirá, oye, se parece mucho al título a la que vimos de los siervos del reino, sí. Solo que allá vimos los siervos, es decir, la actitud que debe de tener aquellos que pertenecen al reino. Y hoy vamos a mirar los obreros porque son los que trabajan, los que están llamados a realizar unas actividades. O sea, son áreas distintas de una misma condición, si se quiere decir de alguna forma. Mateo 18, 23 dice la NBB, mi Señor dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. Recuerde que las parábolas siempre buscan comparar con algo para que podamos entender mejor la idea central o principal que se está resaltando en ese momento. Y aquí mi Señor Jesús está comparando al reino de los cielos a un rey, es decir, lo está comparando con un reino terrenal que quiso arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Es como que bastante la cantidad. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, y también a su esposa, a sus hijos y sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos. Fíjese, la deuda que él tenía con el rey, aquí dice que eran 100 millones. O sea, ya quitando el valor y quedándonos solamente con la cantidad que nos dice el texto, 100 millones es superior a 20,000. Eso lo sabemos por matemática básica. No hace falta ser un especialista o un trabajador de la NASA para entender esto. Esto es sencillo, esto es básico. Entonces, la deuda que él tenía para con el rey era muy superior a la deuda que esta otra persona tenía para con él. Vuelvo a leer acá. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y, agarrándolo por el cuello, exigió pago inmediato. También este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó: ten paciencia y te lo pagaré todo. Vemos un cuadro exactamente igual que vivió él, ahora lo está viviendo con esta otra persona que a él le debe este dinero. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que había perdonado. Malvado, perverso, le dijo: así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste, y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Aquí vemos entonces, si bien es cierto que mi Señor Jesús está dándonos una tremenda lección, aquí hay mucho más de fondo, más allá del mensaje directo de lo que es el perdonar a nuestros hermanos, que muchas veces lo que se nos ha perdonado a nosotros es mayor del perdón que nosotros debemos dar a otros que nos han hecho a nosotros. Aquí mi Señor Jesús lo que está enfatizando es que debemos actuar y debemos siempre trabajar por el reino, para el reino y del reino, bajo los estándares y la misma condición en la que mi Señor Jesús lo hizo. Es decir, nosotros debemos actuar en misericordia
manteniendo siempre ese norte y entendiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo no por mérito ni de nosotros ni de la persona. Esto es muy típico, pero esto hay que enfatizarlo hoy día porque escuchamos mucho solamente es que yo estoy haciendo esto porque yo sé que Dios me va a bendecir en algún momento por hacer esto. Entendamos algo, si bien es cierto que mi Señor Jesús le dijo a los discípulos, y esto lo vamos a mirar en un contexto dentro de esta prédica, porque Jesús viene hablando de esto unos capítulos antes, le dice a los discípulos que el que dejare padre, madre, casa, suegra, hijo, casa, carro, etcétera, etcétera, por causa de mí, recibirá 100 veces más. Y en la eternidad, la vida eterna. Esas son palabras de mi Señor Jesús. Pero si bien es cierto que mi Señor Jesús dijo eso, también aquí está diciendo que nosotros debemos actuar no pensando en la recompensa, sino pensando en que debemos de manifestar la actitud del reino de los cielos. Es decir, si bien es cierto que ya Jesús dijo que va a haber recompensa por servirle, y más si hemos dejado muchas cosas, también es cierto que mi Señor dijo que los ojos no pueden estar puestos en esto. Es decir, tomando en cuenta la parábola que mi Señor Jesús está diciendo, que el reino de los cielos se parece a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. Esto también nos recuerda entonces que por donde mi Señor va a empezar a rendir cuentas con cada uno de sus súbditos, con cada uno de sus siervos, con cada uno de sus ciudadanos de su reino, es precisamente en la actitud y el comportamiento que tuvieron para con sus hermanos y para con sus prójimos. Si usted pensaba que Dios iba a empezar primero, vamos a ver qué fue lo que tú hiciste por mí, que es como muchas veces lo enfatizan y lo enseñan. Aquí nos dejan claro que la molestia del rey para con este hombre es que no actuó conforme a lo que él había aprendido o lo que el rey le había enseñado. O sea, yo te perdoné una deuda que ibas a pasar mucho tiempo para pagármela y yo te lo perdoné. Entonces no es posible que tú no hayas podido actuar en misericordia y en gracia para con este individuo que en comparación conmigo lo que te debe es una tontería. Entonces esa fue la molestia del rey. Y dice que fue grande su molestia. Esta versión dice que el rey lo envió a las cámaras de tortura, dice esta versión, hasta que pagara el último centavo. Debemos siempre recordar entonces, amada iglesia, que nadie muchas veces se va a merecer que lo favorezca. Por el contrario, a pesar de las injusticias, a pesar de los maltratos, a pesar de los insultos, a pesar del irrespeto, vamos a tener que muchas veces actuar en gracia y en misericordia. Porque eso es el énfasis que mi Señor está dándole acá a aquellas personas que le están escuchando de cómo deben actuar los obreros a la hora de trabajar. O sea, si nosotros vamos a esperar reaccionar o trabajar según el mérito que la persona merezca, estamos actuando como actúa el mundo, porque el mundo es ojo por ojo, diente por diente. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me tratas mal, agárrate porque yo te voy a tratar peor. Así trabaja la filosofía del mundo, es decir, bajo un esquema de igualdad en ese aspecto. Pero el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros es a trabajar no en condiciones de igualdad, es en condiciones de desigualdad humana, pero en condiciones de igualdad divina. Porque eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios con la humanidad. Yo conversaba con una persona hablando un poco precisamente sobre los atributos de Dios y estas personas, porque eran varias, les cuesta comprender y entender cómo un Dios que se muestra a sí mismo en el Nuevo Testamento como amor, como perdón, como gracia, como favor, también puede manifestar odio, puede manifestar rechazo, puede manifestar menosprecio, y les cuesta entonces aceptar ambas características, ambos rasgos. Yo le decía, pero es que no hay inmutabilidad, no hay contradicción, ni en lo que yo te estoy explicando, ni en los textos de la Escritura, porque
porque el mismo Dios que en el Antiguo Testamento hace mucho énfasis en odiar la maldad, en aborrecer al impío, en condenar el pecado, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento, a pesar del hombre mantenerse en una constante condición de rebelión, de violación a su ley, de ofensa a su santidad, de injurias a su nombre, de blasfemar contra su persona, Dios trajo la redención. Dios puso su amor, su misericordia y su favor, no en los méritos del hombre, porque si Dios solamente para tomar una determinación se basase en los méritos del hombre, entonces absolutamente toda la raza humana merece el exterminio, merece la destrucción, porque eso es lo que la paga del pecado merece. La dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, yo le explicaba a esta persona que por eso es la razón del por qué no todos son condenados y del por qué no todos son salvos también. Porque Dios no actúa simplemente basado en lo que el hombre hace o dice, sino en su determinación de su carácter. Dios es 100% justicia, 100% santidad y también es 100% misericordia y gracia. Por eso, como en la posición de juez, Él decide a quién favorecer y a quién no. Por eso nadie recibe justicia, porque ese era otro de los argumentos que estas personas me decían, pero es que es injusto, porque no hay igualdad en el trato. ¿Cómo que no hay igualdad en el trato? Si la ley de Dios dice que todos los seres humanos están condenados por el pecado y son culpables y tienen que asumir las consecuencias de eso. Eso es lo que dice la ley, porque el que transgrede un mandamiento transgrede toda la ley, dice Pablo. Entonces la ley de Dios trata con igualdad a todos los pecadores. Eso es justicia. Pero Dios entonces, a pesar de que somos pecadores, decidió perdonar y salvar y traer misericordia. Entonces Dios actuó también basado en su carácter. ¿El ser humano se merecía el perdón de Dios? No se merecía el perdón de Dios, se merecía la condenación completa y absoluta. Entonces, ¿cómo podemos siquiera pensar o insinuar de forma tan irreverente de decir que Dios es injusto? El mismo apóstol Pablo en Romanos 9 dice: nosotros diremos que Dios es injusto cuando decidió hacer vasijas de misericordia y vasijas de ira. Fíjese, y era una conversación entre creyentes, pero fíjese a dónde podemos llegar a pensar de Dios, y esto trastoca la imagen que tenemos. Y lo mismo ocurre acá. Mi Señor Jesús nos está enseñando, evidentemente Él acá pone entonces al final: así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Para tú negarte es porque tú tienes una determinación y una conciencia clara a no perdonar. No me da la gana de perdonar, no quiero perdonar. Y aquí entonces esto es tremendo, porque si así algún creyente puede tener una resolución contra otro creyente, ¿qué se puede esperar entonces de ese creyente para con el impío y el pecador? ¿Qué tipo de condición, de actitud de trato va a tener a la hora de trabajar a favor del reino para con los impíos? Pregunto, ¿cómo un creyente, cómo un obrero puede ser eficaz en la proclamación del Evangelio, en sembrar la semilla del Evangelio, en lanzarle la red al impío, si tiene esta actitud para con el consiervo que es igual que él? No es efectivo entonces en su trabajo, y va a tener un serio problema con el rey del reino, con el que lo llamó a trabajar. O sea, eso es lo que mi Señor Jesús está acá enseñando, y estas son cosas que no podemos perder de vista. Son cosas muy relevantes, son cosas que el cielo toma en bastante consideración, más allá de la actividad en sí que podamos estar realizando. Vamos a ver ahora Mateo 22, unos capítulos más adelante, versículo 1. Aquí voy a estar leyendo la PDT. Esta versión dice: Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Les dijo: el reino de Dios se puede comparar, otra vez, mire, Jesús usa la comparación con un rey que ofreció una boda para su hijo. El rey envió a sus
siervos para que le dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reses y los animales engordados, todo está preparado, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a sus negocios, y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. Miren la actitud tan ingrata, tan irrespetuosa, tan irreverente, tan impía de estos siervos de este rey. Recuerda que dentro de la cultura de la época del Señor Jesús, en el ámbito social, porque Jesús está usando acá ahora un aspecto social como un evento de una boda, era un protocolo, porque primero se le mandaba a un siervo a anunciarle a los amigos la realización de dicho evento, para luego que ellos confirmasen o negasen la invitación, es decir, si quisieran o no asistir por algún motivo. Con esa información era que se hacían los preparativos de la boda. Muy distinto ahorita a Occidente, en donde en Occidente pues usted hace su evento, su festejo, y luego si pasan las invitaciones, si la gente va o no va, bueno, ya es responsabilidad de ellos si quieren o no asistir, pero nosotros ya cumplimos, organizamos nuestra reunión y estamos disfrutando de nuestro evento. En allá no, allá se hacía al revés. Primero se solicitaba, se pasaba la invitación y en base a la respuesta era que se organizaba todo. Por eso mi Señor Jesús comienza acá diciendo que el rey envió a sus siervos para que le dijeran que ya todo estaba listo. O sea, llegó el día del evento, todo estaba preparado, la comida estaba lista, se habían matado los animales, y lo que se estaba esperando entonces es que las personas invitadas se apareciesen al evento. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, aquí vemos qué fue lo que hicieron. Díganle a los invitados que todo está listo, que todo está preparado. Pero los invitados no hicieron caso, es decir, lo ignoraron, se burlaron, menospreciaron de una forma muy malvada la invitación que ya ellos tenían desde hace tiempo y que sabía que tenían que asistir. Porque lo que nos da a entender acá entonces es que ellos dijeron que sí iban a estar en este evento, que estaban dispuestos, que estaban determinados a asistir. Pero el día que les tocó asistir, no cumplieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Unos se fueron a trabajar en su tierra, otros se fue a sus negocios y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. El rey se enfureció. Ahora usted entiende por qué el rey se enfurece. Primero por la actitud que tuvieron estos amigos del rey y luego por el accionar que va en concordancia con la actitud que tuvieron hacia el rey. Ahora usted entiende por qué el rey se molesta en esta historia. Envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a sus siervos, Mateo 22, leo la PDT, dice: el rey se enfureció, envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a sus siervos: la boda está lista, pero los que se invitaron no la merecían. Los que se invitaron no la merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a todo el que encuentren para que venga. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar, sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. Aquí vemos claramente cómo el rey no toma en consideración lo bueno o lo malo que las personas hagan, porque no podemos ser justificados, no podemos presentarnos delante de Dios con un currículum y decir lo bueno que fuimos. Por eso es que esta invitación es un claro, esta parábola es un claro ejemplo del trabajo que deben realizar los siervos. ¿Y dónde están los siervos aquí? ¿Dónde están los obreros de este rey trabajando? Número uno, los soldados son esos siervos, son esos
obreros que están haciendo labores por Dios muy puntuales, muy precisas, y que muchas veces no son fáciles de hacer, pero necesitan la determinación para llevarlas a cabo. Número 2, vemos la orden que le dio el rey. Dice que los siervos salieron a los caminos, es decir, los mayordomos, los esclavos mayores, fueron soltados a los caminos para que reunieran a todos los que pudieran encontrar, sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. Cuando el rey vino a verlos, a quienes trajeron los siervos, a quienes invitaron, a quienes encontraron, fíjense lo tremendo de esto, que esta es una historia de un rey que ofreció una boda para su hijo. Por eso es la razón del por qué el rey manda a los siervos de esta historia para que vayan y aglutinen y traigan personas sin importar su condición, si son buenas o malas, porque el evento se tenía que realizar, la boda de su hijo se tenía que llevar a cabo y tenían que haber personas invitadas en esa reunión para festejar a su hijo, para glorificar a su hijo, para honrar la memoria de su hijo que se estaba casando. Lo mismo ocurre hoy día, y vuelvo y lo conecto con la primera parábola que vimos. ¿Cómo estos siervos iban a poder cumplir con esta labor encomendada si no tenían la actitud necesaria para llevarla a cabo? ¿Cómo lo iban a poder cumplir? Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa, como para ir a una boda. Ya va. Pero no acabamos de leer que el rey le dijo a los siervos que salieran a los caminos y que trajeran a todo el tipo de personas buenas o malas a la reunión. Es obviamente que si agarran a alguien de improviso, lo convencen y se lo traen, la persona posiblemente no está vestida para asistir a un evento así. Es decir, dentro del parámetro de la instrucción, ellos cumplieron. Y entonces, ¿por qué aquí dice que el rey, cuando vino a ver a los invitados a la boda de su hijo, vio a uno que no tenía ropa como para ir a una boda? O sea, no es como incoherente. Bueno, pero el rey no había dicho que trajéramos a todos los que nos encontrásemos, y ahora se molesta porque hay uno que no está vestido de boda, entonces va a tener que sacarlos a todos porque ninguno está vestido para una boda. Pero aquí dice que hubo uno en particular. Hubo uno en particular. Es curioso esto, es interesante esto. Vio a un hombre que no estaba vestido con ropa como para ir a una boda. Es decir, recordemos que en la cultura de mi Señor Jesús, la boda, los eventos sociales como las bodas, no duraban unas pocas horas como en Occidente, o cuando mucho, una noche entera entre la ceremonia y la celebración. No, allá las bodas podían durar hasta 6 y 7 días. Amada iglesia, los eventos sociales de la cultura de mi Señor Jesús duraban varios días. Por eso en las celebraciones religiosas también duraban varios días, se conmemoraban varios días. Entonces, cuando mi Señor dice acá en esta historia que los siervos salieron por los caminos y anunciaron, lo que estaba indicando es que estos siervos iban a hacer el proceso de nuevo. Salgan a invitar a las personas que encuentren. Ya no vayan exclusivamente a los que les dije que fueran, no, inviten a todo el que encuentren, y el que quiera venir, déjenlo pasar. Ok, ahora sí tiene sentido esto, porque entonces cuando esta gente vino al evento, cuando esta gente vino a la celebración de la boda del rey, del hijo del rey, es que se atrevió a venir uno que no tenía las vestiduras apropiadas. Ahora sí tiene sentido esto dentro de la historia, conocer un poco el contexto social. Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa como para ir a una boda. Los obreros del reino, si bien es cierto que tienen que hacer una labor, tienen que cuidarse entonces de dos cosas. Número uno, ya la acabamos de ver, de la actitud que están teniendo a la hora de realizar
realizar el trabajo. Y número 2, si tienen o no el ropaje correcto. Si usted ha trabajado alguna vez, ha sido dependiente salarial, que tiene que cumplir con un horario, tiene que esperar un sueldo que le paguen en una empresa analizada, seria, formal, hay algo que ocurre. A usted le mandan a poner un uniforme. Te guste o no el uniforme, estés de acuerdo o no con el estilo, te agrade o no, te queda ajustado o no, te perjudique la figura, la imagen, etcétera, como usted lo quiera mirar, usted se tiene que poner el uniforme. Eso es una verdad, eso es una realidad. Y en algunos casos, las personas muchas veces tienen que ponerse prendas muy ajustadas o muy grandes, pero se las tienen que poner. Pues acá dice que este hombre no estaba vestido con ropa para ir a una boda. No estaba vestido para ir. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿tú estás teniendo el ropaje correcto? ¿Tú estás velando por la condición del ropaje? ¿Tú estás velando por el uniforme que usan los obreros del reino? Pregunto yo. ¿O estás más pendiente de cómo adornar dicho ropaje? Y te importa más los adornos externos que le podemos poner a ese ropaje. Porque aquí dice que el rey se molestó. El rey le dijo: amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Al rey le llama la atención que logró entrar sin estar vestido correctamente. O sea, le causa intriga esta condición de este hombre. ¿Cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada? Explícamelo. No podemos pensar, no podemos creer, no podemos pretender de que porque estamos en la iglesia, de porque pertenecemos a una iglesia local, de que formamos armonía con la Iglesia Universal de Cristo, eso es una excusa para entonces permitirnos ciertas características, ciertos rasgos de vestimenta, de ropaje que no son parte del uniforme del reino de los cielos. Pero el hombre se quedó callado. Yo creo que a más de uno les va a pasar, o ya le está pasando esto, porque no hay forma de responder ante esto tampoco. No se justifica. Entonces el rey les dijo a sus siervos, a los mismos que les dijeron: vayan por los caminos e inviten a todos por igual. Ahora estos mismos siervos les está dando otra orden: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Dentro de la historia, esto quiere decir entonces que ya era entrada la noche, y recordemos que luego de las 6 de la tarde las puertas se cerraban. Es decir, la vida social, la vida familiar se restringía y se limitaba a un confinamiento en un lugar, por un tema de cultura, por un tema de seguridad, por un tema de la época. ¿Ok? Es como por ejemplo acá en Perú, que usted sale a las 10 o 11 de la noche. Bueno, ahorita no, porque ahorita hay toque de queda después de las 10 de la noche, 11 de la noche, y ya no debe haber nadie en la calle. Pero en condiciones normales, es decir, antes del tiempo de esta pandemia, de esto que estamos viviendo a nivel mundial, usted salía a las 9, 10 de la noche a la calle en Lima y usted veía la gente socializando, usted veía la gente haciendo vida en la calle a esa hora. En otros países como en Venezuela, eso no se hace a esa hora. Por lo menos no en sitios públicos, en calles no se ve eso, por razones propias del país, de inseguridad, etc. Pero aquí dice que el rey ordenó a sus siervos: ahora átenlo de pies y manos y échenlo fuera de la oscuridad. ¿Cómo podemos nosotros tomar estas palabras tan duras de mi Señor Jesús en esta historia para aplicarlas hoy día? Los siervos evidentemente son cada una de las personas que Dios permite poner al frente de su misma iglesia para que inviten, para que sirvan, para que asistan. Átenlo de pies y manos. Es decir, no es posible que hoy día tengamos pastores que le soban el pecado a las ovejas, que le permiten y toleran actitudes impropias de alguien que dice ser cristiano. Esto me hace recordar a una de las iglesias de Apocalipsis, creo que es la de Tiatira o la de Sardis, donde mi Señor dice: pero tengo algo en tu contra, es que tú toleras a esta gente, a esta profetisa también, que enseña a mi pueblo a cometer pecados sexuales.
tú los toleras. Es decir, le dice, tú sabes lo que ellos hacen, tú estás consciente de su condición y no haces nada para impedirlo, lo toleras. Pues te voy a dar una advertencia, si no te arrepientes de tu actitud, y ellos tampoco se arrepienten de cometer dicha maldad, a ella lo voy a mostrar en una cama. Y a sus seguidores también, a ellos también. Entonces, los siervos de la iglesia tienen una responsabilidad de atar a las personas de pies y manos, es decir, poner prohibiciones, obstáculos, impedirles que puedan obrar para leudar, contaminar al resto. Recordemos lo que vimos de la levadura. Hay una levadura en la iglesia. Hay una levadura en la iglesia. Esto me hace recordar el pasaje de Corintios donde Pablo dice que no es posible que haya un hombre en fornicación abierta en la iglesia y que la gente está como que si eso es normal y eso está permitido, que no habían tomado pormenores, que no habían tomado cartas en el asunto. Y Pablo toma una determinación fuerte de la autoridad apostólica que tenía para corregir esta situación. Y esto lo dice alguien que venía de una iglesia grande, ¿sabe? Donde el pecado sexual se veía muchísimo cabalgando durante toda la iglesia, sobre todo en los jóvenes. Y yo decía dentro de mí, ¿por qué no se toman cartas en el asunto? ¿Por qué simplemente, entre comillas, se restauraba al infractor, al pecador? Y volvía luego otra vez y al tiempo otra vez volvían a caer en pecado. Yo no entendía. Bueno, pues resulta que con el tiempo, porque la Biblia dice que entre el cielo y tierra no hay nada oculto, se empezaron a destapar también pecados sexuales en el liderazgo principal de esa congregación. Y no se estaban tomando las medidas respectivas sobre estos casos. Entonces, ok, ahora todo tiene sentido. Porque si no están teniendo la mano firme, no están atando de pies y de manos, no para echar a las tinieblas de afuera, no, es decir, no para mandarlo al infierno, no, sino para limitar, para poner en cuarentena a estos casos, para evitar que esta levadura se propague, mucho menos lo iban a hacer con el resto de la iglesia. Mucho menos. Ahí es donde la gente llorará. Mi Señor dice en esta parábola, átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad. Fíjese entonces ahora aquí la relevancia. Número uno, vimos en la primera parábola la actitud, como mi Señor la enseñó, la enfatizó y la reprochó también a los que no la tienen. Y número dos, la actitud tenía que venir con un estilo, con una condición de vida acorde. No es suficiente la actitud, no es suficiente la vestimenta. Las dos cosas tienen que venir de la mano para poder ser obreros del reino de los cielos, aprobados por nuestro Señor. Tenemos que cuidar las vestiduras, amada iglesia, porque hay una paga por tener unas vestiduras impropias. No hay excusa delante del Rey. Usted sabe que estamos invitados a las bodas del Cordero. Usted sabe que el Padre está preparando estas bodas con mucho tiempo. Y aquellos que se les ha dado primero esta invitación, pues no han tenido la mejor actitud. No la han tenido. Vamos ahora con otra parábola de mi Señor Jesús para ver qué más necesitamos para ser obreros de este reino, para poder hacer efectivamente nuestro trabajo como obreros de este reino. Vamos a Mateo 21, un capítulo antes, versículo 33. Fíjense cómo todas estas parábolas están engranadas, porque hay una sola línea. Mateo 21, versículo 33. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Entonces les contó la siguiente parábola. Cierto hombre plantó una viña, la cercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a varios labradores. Según el contrato, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. El dueño se fue a otra región. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a empleados suyos a recoger lo que le correspondía. Pero los labradores los atacaron. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último, envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían por ser quien era, es decir, su hijo. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron, este no es nada menos que el heredero.
cuando regrese? Los dirigentes judíos respondieron: pues matarás en misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen lo convenido. Entonces Jesús les preguntó: ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Qué interesante. El Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes Dios les va a quitar el reino de los cielos y se lo dará a gentes que den los frutos que Él espera. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseos de apresarlo, pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. Aquí vemos, esta parábola es muy interesante y esta la vamos a ir mirando por parte. Es primera vez que mi Señor Jesús toma una parábola tan directa para referirse al pueblo de Israel, en este caso en representación de su liderazgo. Recuerde que para este entonces Israel estaba siendo sitiada y era colonia del Imperio Romano. Por lo tanto, el liderazgo no era político, sino era religioso y social. El único liderazgo político y de autoridad de gobierno que tenía el pueblo de Israel era el gobernador puesto por el César de Roma. No podían tener un liderazgo político. Así que los líderes principales de esta Israel, de este país, de esta cultura, eran los líderes religiosos principalmente. Sobre todo del sector de los fariseos, que eran los que mayormente predominaban, eran los más populares, eran los que tenían mayor influencia. Por lo tanto, lo que los fariseos decían, eso era ley, porque eran los principales, eran los líderes de la nación como tal, del pueblo en este caso. Bien, ¿qué vemos acá entonces? Que mi Señor dice: el dueño, cierto hombre, plantó una viña. Podemos mirar por Isaías que para el pueblo de Israel la viña representa a la nación de Israel, al pueblo, porque ese fue el lenguaje también en parábola por el cual Dios habló proféticamente a la nación de Israel en la época de Isaías. Es decir, cuando ellos escuchaban viña, el pueblo asociaba a la nación de Israel, al pueblo completo, es decir, en general. Dice que se lo dio a unos labradores. Está hablando entonces que le confió la nación a líderes políticos, religiosos, es decir, la corona, el rey y el sector religioso, por mucho tiempo. Pero esta gente se comportó malvadamente. ¿Por qué? Porque dice que a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Jesús está usando de una manera simbólica para representar el trato que les dio el pueblo de Israel por muchos años a los profetas de Dios, aquellos que Dios mandaba para exigir el fruto que la nación le tenía que dar. Yo vengo a buscar un fruto y no hay un fruto. Ustedes son malvados y ya usted sabe, la nación de Israel siempre trató mal a los profetas. Los únicos que tuvieron un trato más o menos decente, por decirlo de alguna forma, o menos malo, entre ellos estaba el profeta Elías y Eliseo, porque había un respaldo de poder tan grande que le tenían hasta cierto punto gran miedo, porque hacía descender fuego al cielo, un oso vino y se comió a mucha gente, etc. Pero de resto fueron bastante, muy maltratados. Jeremías, Micaías, etcétera, todos los profetas se la vieron bastante fuerte. Bueno, Moisés también fue otra sección a la regla. No recibieron un trato tan fuerte, pero fueron despectivos con él, fueron irrespetuosos con él. Así que vemos entonces acá que el dueño de la viña decide mandar a su hijo para ver si lo respetan. ¿Qué está pasando? Simbólicamente hablando, la nación de Israel le dio también un trato terrible a Jesús. Le dio un trato terrible a Jesús. Y en efecto lo sacarán de
ruge, el león de la tribu de Judá, que dice que desde la boca va a salir una espada aguda que traspasará y aniquilará a los malvados. Ya no va a venir el cordero, va a venir el león. Aquí dice entonces, han leído, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal, es Jesús. El Señor lo hizo y es maravilloso. Aquí dice ahora, con esto quiero decirle que a ustedes Dios le va a quitar el reino de los cielos. Es decir, le va a quitar la viña. No es que Israel va a dejar, ahora aquí quiero entrar en un tema que no me quiero extender porque me gustaría dejarlo para un estudio, porque esto es muy interesante. Pero aquí lo que mi Señor Jesús lo que está diciendo es que la nación de Israel no está dando o no dio por muchos años, en el tiempo que se le fue permitido, el fruto que el Padre esperaba. No lo estaban dando, no lo dieron. Y luego dice que se le dará a gente que dé los frutos que él espera. Aquí entra la iglesia, aquí entran los gentiles. Por eso tenemos como obreros una enorme responsabilidad. Porque entonces nosotros ahora, la iglesia, es la Israel de Dios. Con esto yo no le estoy quitando mérito a la nación de Israel, porque ya sabemos que proféticamente Dios anunció en el Antiguo Testamento, y Pablo también habló un poco de esto en Romanos, que Dios iba a venir luego de que se cumpliese el número de los gentiles, va a venir en trato con la nación de Israel. Pero temporalmente, hasta que eso no ocurra, Israel está muerta espiritualmente, porque no tiene al Mesías como su Señor. Recuerda que no hay vida eterna fuera de Cristo. Aquí no vale excusa de que porque yo soy judío, Dios tiene un trato preferente conmigo. No, ahorita, espiritualmente hablando, Israel está muerta. Cuando Dios venga en trato con la nación de Israel, ellos van a reconocer a Jesucristo y ahí van a tener otra vez vida espiritual. Pero la que está ahorita delante de Dios, dándole fruto, a la cual se le está exigiendo, a la cual se le está podando, a la cual se le está trabajando, esa es la iglesia del Señor. Es a los gentiles. Es a nosotros, a los que se nos ha dado la viña, se nos ha puesto como labradores, y Dios viene a buscar fruto. Dios viene a buscar del contrato. ¿Dónde están mis resultados? ¿Dónde está el fruto, iglesia, en tu vida? ¿Dónde está el fruto que tú me tienes que dar como iglesia local? ¿Dónde está el fruto de la iglesia universal de Jesucristo, de la viña? Por eso que cuando decimos, es que la viña del Señor hay de todo, es un refrán muy usado por los evangélicos, y se está refiriendo a la iglesia. Siempre ha sido así. Entonces, a nosotros se nos fue dado el reino, y este rey exige unos frutos. ¿Qué tipo de fruto tú le estás dando al Señor? Todos damos fruto, pero ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Estamos dando el fruto como lo estaba dando Abel en justicia? ¿O lo estamos dando según la carne como lo estaba haciendo Caín? Porque en ese caso también Dios miró, recibió ambas ofrendas, pero le agradó y recibió más una que otra. ¿Cómo estamos nosotros entonces haciendo nuestra labor? ¿Estamos nosotros ocupándonos en esto? ¿En trabajar en esta viña? ¿O estamos más ocupados en nuestro propio negocio? ¿O intentando manipular y usar el reino de los cielos para sacar provecho para mi agenda personal y egoísta? ¿Cómo estamos nosotros trabajando en esta viña? Y se lo dará a gentes que den los frutos que Él espera. Hay unos frutos que Dios espera. Es necesario dar estos frutos. ¿Tú te has preguntado cuánto del fruto que Dios espera estás dando? No solo en cantidad, en la calidad de ese fruto. Tú te has puesto a meditar un momento en tu vida estas cosas, y no solamente estar pendiente de cómo pagar la deuda, de cómo resolver esto, de cómo comprar lo otro, de cómo pagar allá, de cómo hacer aquí. ¿No te has puesto a meditar un momento en esto? Esto, te pregunto, iglesia, ¿alguna vez te ha quitado el sueño? ¿Ha sido un tema de conversación en tu vida con tu sector cercano, si es cristiano? Tienes esa bendición de conversar estas cosas larga y tendidamente, como a veces invertimos tanto tiempo en otras cosas que si nos ponemos a pensar seriamente no son tan relevantes. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos. Por eso que los fariseos tropezaban a cada rato y a cada rato se hacían pedazos. Y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Si no, pregúntale a Saulo, que en este caso tuvo la misericordia de pasarse, Dios lo pasó a este lado de la acera. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos de que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseos de apresarlo. Pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta, es decir, le temía más al pueblo que a Dios en este aspecto.
tenía mucha buena reputación Jesús con el pueblo y sabían que meterse con Jesús en ese momento era echarse al pueblo enemigo y ahí ellos no querían llegar porque se les iba a acabar la influencia y la manipulación que tenían para sacar provecho. Los propios políticos de la época, tal cual. Y vamos a mirar una última parábola de mi Señor Jesús, de otras cosas que tenemos que tener en consideración para hacer el trabajo al cual hemos sido llamados. Mateo 20, versículo 1, leo la NTV. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana, con el fin de contratar trabajadores para su viñedo, es decir, iban a trabajar en una viña. Este hombre era un vinicultor, creo que se le dice. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Muy posiblemente, este era un hombre que estaba preocupado porque se le iba a perder la cosecha y posiblemente no tenía trabajadores porque se le habían ido o los que tenía no le bastaban para la gran cosecha que tenía. Era entonces un buen problema en ese aspecto. Entonces vemos acá, a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. La Reina Valera creo que dice jornaleros. Vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Según la ley de Moisés, establecida en Levítico y en Deuteronomio, al trabajador se le debía de pagar al final del día. Es decir, está cumpliendo con la ley. Entonces los contrató y les dijo al final del día les pagaría lo que fuera justo. Recuerden, justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Es interesante que hasta en la elaboración de esta historia de mi Señor Jesús usó otra vez otros aspectos de su cultura. Impresionante cómo mi Señor Jesús era un especialista para hacer parábolas de cualquier cosa. Se valía de conocimiento cotidiano para hacer historias que nos pudiesen enseñar. Y en este caso, estas personas que estaban en los diferentes horarios sin hacer nada, era posiblemente porque se habían quedado sin la tierra. La ley dice, la ley de Moisés, que tú no le podías quitar las tierras a las familias. Tú no le podías quitar la tierra a los dueños. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque en esta historia vemos entonces que en la Palestina de mi Señor Jesús, había personas que no tenían tierra. Recuerda que eso es un país agrícola, un país que depende del trabajo del campo, de la crianza de animales. Así que es normal que las personas tengan, así sea, una tierra pequeña, pero que estas personas no tengan ni siquiera una tierra pequeña. Esto es posiblemente porque el Imperio Romano les quitaba las tierras, porque debían impuestos para oprimir, etc. Es decir, el Imperio Romano respetaba las costumbres y normas que les convenían. Las que no las cumplía, las violaba. Así que es muy posible que en este cuadro hayan existido personas que se hayan quedado sin las tierras y mi Señor Jesús está usando esto que era común en la época para dar esta enseñanza. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Es decir, el pago de un denario. Eso era lo que se le pagaba, esa era la costumbre de la época. Es como que si hoy día el sueldo mínimo usted lo divide entre 30 y te da un monto, y ese es el monto que si tú lo estás ganando mensual, está dentro de la legalidad en el ámbito laboral. Aquí creo que son 30 soles, 33 soles, por ahí va la cosa, según el sueldo mínimo. Entonces, para la época, un denario era lo establecido. Y a estos que trabajaron solamente una hora, les pagaron el día completo. ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Genial! Salieron, bueno, muy favorecidos, ¿no? Trabajaste una hora y el dueño decidió pagártela
como que si trabajaste completo. ¡Wow! Genial trabajar así. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando los que habían sido contratados primero, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Aquellos miraron, bueno, si a estos que trabajaron por una sola hora le pagaron el día completo, nosotros entonces, que hemos trabajado la jornada completa, nos merecemos que nos paguen más. Porque, ¿dónde está el mérito entonces? Nosotros nos esforzamos más. Nosotros generamos más, así que esperamos, tenemos entonces expectativas de que nos den más de un denario. Eso fue lo que estaba en el corazón de estas personas, pero no solamente eso, lo vamos a seguir mirando para hallar mucho mejor la enseñanza en esta parábola. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Ojo, al principio de la historia no vemos el trato, solamente vemos que dice que les convino que les iba a pagar lo justo. Y lo justo para la época era un denario en la jornada. Estaba entonces indirectamente explicado que ellos aceptaron trabajar de esa forma. ¿Acaso es contra toma tu dinero y vete? Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros, y este es el punto, amada iglesia, que los obreros del reino tienen que cuidarse entonces de caer en la meritocracia del mundo y trasladarla al reino de los cielos. Es que en la meritocracia del mundo, allá se te tiene que pagar según tus méritos, según tus logros, según tus esfuerzos. El sistema dice: a este hay que pagarle más. Bueno, estamos hablando del sistema globalista, pluralista, capitalista, ¿no? Para no entrar en cuestiones políticas, pero así se trabaja. Y entonces la gente exige su derecho basado en la meritocracia. Y cuando no es así, asume esta actitud. Pero en el reino de los cielos esto no aplica. Porque si bien es cierto que en capítulos anteriores mi Señor enseñó que el que no dejare padre, casa, madre, recibirá 100 veces más en esta vida y en la próxima, la vida eterna, también es cierto que Dios, como es inmenso en bondad y en misericordia, en amor, en bendición, exageradamente bondadoso, también puede obrar bajo ese criterio con nosotros o no, con el hermano, con Sutaneo, con Pereceo, de igual forma. La cuestión es que estas cosas, cuando se manifiesta Dios de esta forma, lo que hace es probar el corazón de los obreros. ¿Por qué si yo he trabajado más tiempo, a mí Dios no me ha dado un carro, y el hermanito que tiene menos tiempo, ya Dios le dio un carro nuevo? Estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo solamente. ¿Por qué yo tengo tanto tiempo en esta iglesia sirviendo y a mí no me toman en cuenta? Y a fulanito que tiene menos tiempo, ya lo pusieron de líder, ya lo pusieron de capitán, ya lo pusieron al lado de fulanito de tal. Interesante. Le protestamos al propietario de la viña. Y esto es algo que lo debemos de cuidar, porque aquí no se trata de méritos. Aquí esto se trata de la bondad y del carácter de Dios, que Dios decide favorecer, bendecir de manera sobreabundante. Si bien es cierto que Dios va a dar lo justo, porque ya lo vimos, también es cierto que Dios obra de forma sobreabundante, con el que quiere, cuando quiere, como Él quiere. Y ahí no hay reclamo que valga. Por eso que dice: ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¿Te pones envidioso, amada iglesia, cuando Dios favorece a otro? ¿Agarras recelo? ¿Te amargas? ¿Reniegas? ¿Te quejas? Interesante. Por eso debemos guardarnos de la meritocracia. Y debemos de aprovechar entonces la bendición del hermano para ver la condición de nuestro corazón, qué es lo que brota en este corazón cuando estamos trabajando en la obra de Dios. Estas son cosas que tenemos que tomar en consideración también cuando estamos trabajando como obreros.
Así que los que ahora son últimos, la famosa frase de mi Señor que se repite bastante, que los evangélicos se la saben. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Es decir, que cuando todos estemos delante del trono de nuestro Señor, que estemos en su hermosa presencia, vamos a ver personas que a lo mejor no esperábamos que recibieran una recompensa tan grande. Y hay otros que a lo mejor pensábamos que la recibirán más, y no va a ser así. Porque Dios obra en justicia, pero también obra en sobreabundancia, según su bondad y su inmensa misericordia y favor. Estas son consideraciones que tenemos que tener presentes. Que por igual como obreros estamos trabajando para nuestro Dios. Y tenemos que guardar estos detalles que son, si bien es cierto, son detalles muy puntuales, son detalles importantísimos que mi Señor resaltó, enseñó, para ser eficaces como obreros aprobados. Que estamos llamados a trabajar en esta viña como labradores. Y estamos llamados a entregarle un fruto cuando Él venga a exigir dicho fruto, porque Él va a venir a exigir cuenta. Él va a venir, o ya está viniendo, mejor dicho, a nuestra vida primeramente. Luego, en las diferentes escalas, y a nivel mundial ni se diga. En este tiempo que el labrador mayor está viniendo a sacar un fruto de su iglesia universal. Y yo diría que en este tiempo ha sacado fruto, no voy a decir que no, de pandemia, pero también ha aprovechado para podar áreas de la iglesia que han estado podridas, que han estado secas, que han estado no han estado bien por mucho tiempo. Creo que la iglesia está haciendo ahorita un trabajo interesante delante de nuestro Dios. Así que vamos a orar, porque es maravilloso la enseñanza. Es impresionante como mi Señor Jesús, wow, invirtió tanto en este mensaje y se valió de todo para ejemplificarnos mejor sus enseñanzas. Impresionante, Señor. Ayúdame a tener esa sabiduría para aprovechar mi entorno y enseñar de esa forma. Qué tremendo es mi Señor como maestro. Único, indescriptible, espectacular. Y este mensaje del reino de los cielos pues debe de calar, debe ser nuestro norte, debe ser siempre estar allí presente. Señor, yo te bendigo. Yo te pido que nos ayudes a que como labradores que hemos sido contratados y que tú has salido, Señor, al mundo y nos has encontrado, Señor, a cada uno en diferentes momentos, pero tú nos has mandado a trabajar en tu viña y has sido justo con nosotros hasta el día de hoy, porque hemos visto, Señor, tu paga de misericordia, de bondad. También hemos visto tu gracia inmerecida sobre nuestras vidas en muchos momentos. Perdónanos, Señor, porque hemos pretendido reclamarte, protestar muchas veces por la condición de nuestro corazón para con el trato para con nuestros hermanos en la fe, que también son consiervos, que son labradores de esta viña. Padre, ayúdanos a mantener siempre el estado de la condición de nuestras vestimentas, de nuestro uniforme como obreros, acorde a tus estandartes, según tu estándar celestial, Señor, para que podamos presentarnos, Señor, ante esta boda, ya sin excusa, porque tenemos la invitación en nuestra mano, de manera correcta. Padre, que podamos tener una actitud consona contigo, que podamos actuar, Señor, como tú actuarías. Padre, manifestando una actitud no humana o igual, sino celestial, Señor. Ayúdanos porque nos cuesta, Señor. Ayúdanos a actuar en misericordia cuando tengamos que actuar en misericordia, a pesar de que la persona no se lo merezca. Ayúdanos, Señor, a entonces manifestar de esta forma tu reino, para que así, Señor, seamos obreros aprobados, para que así, Señor, seamos obreros, Señor, que dignifican tu nombre, Señor, y que son efectivos para el trabajo para el cual fuimos puestos, Señor Jesús, en esta viña, para traerte fruto a ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tus hijos, Señor, que los ayudes en sus necesidades. Padre, que tú sanes, Señor, los cuerpos que están enfermos, que tú restaures las almas, que tú levantes el ánimo del caído, Señor, del que está desanimado. Dale nueva fuerza, Señor, al que lo necesita. Señor, que en el nombre de Jesús tú traigas paz en medio de la angustia y la ansiedad, Señor. Que yo pueda encontrar en tu palabra, Señor, en el fuego de la meditación de tu palabra, Señor, lo necesario para afrontar, Señor, el valle de sombra
que pueden estar atravesando, Señor Jesús. Padre, porque es gracias a estas dificultades es que hemos podido crecer, porque ellas nos empujan, nos motivan, Señor, a lanzarnos a tus pies y proveerles todo lo que necesiten, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.